Hola, de nuevo para iniciar una sesión de clase en la que vamos a tratar el tema de correlación y regresión múltiple. En las anteriores clases habíamos hablado sobre el tema de correlación y regresión simple, y en ese caso habíamos tratado la relación que pudiera existir entre una variable y dependiente y una variable x independiente. En esta sesión vamos a tratar el mismo tema ampliándolo al trabajo de una variable dependiente y muchas variables independientes que nombraremos como x1, x2, x3 y subsiguientes. Los propósitos de esta clase son las de reconocer las características y cualidades de una regresión múltiple, validar modelos de regresión múltiple y luego identificar modelos de regresión múltiple interpretando no solamente estos, sino también sus resultados. Cuando hablamos de correlación múltiple podemos tener ejemplos como el que tratamos de explicar aquí. Hablamos del rendimiento de un vehículo que suponemos depende del peso del mismo y de la capacidad de los cilindros donde se realiza la combustión del combustible. Entonces podemos decir que rendimiento es la variable y dependiente, mientras que las variables independientes x1 sería el peso y x2 sería la capacidad de los cilindros donde se realiza la combustión. Vamos a desarrollar la solución a un ejercicio que tiene como datos la resistencia, que tiene un pegamento. Vamos a ver si es cierto o no que la fuerza, la potencia, la temperatura y el tiempo tienen algo que ver con la resistencia que este pegamento tiene en mantener unidas dos piezas. Entonces tenemos una variable dependiente que es resistencia y cuatro variables independientes que son fuerza, potencia, temperatura y tiempo. Como los cálculos en el caso de correlación múltiple son muy extensos y requieren de mucho tiempo, vamos a utilizar los valores que nos presenta como resultados SPSS en este análisis. Y entonces, introduciendo los datos en SPSS, podremos responder a tres preguntas. Y la primera que resolveremos será si es cierto o no que la variable y resistencia realmente está relacionada con las otras cuatro variables independientes. La segunda es verificar si los coeficientes que corresponden a cada una de estas variables en la ecuación de regresión son o no iguales a 0, o si son diferentes de 0, poder utilizar esta ecuación tal como nos la va a brindar SPSS. Por último, debemos definir un modelo adecuado para poder predecir la resistencia cuando las variables x1 sea igual a 45, x2 a 100, x3 a 170 y x4 igual a 18. Bien. El primer resultado que nos muestra SPSS es este cuadrito, en el que nos brinda la información de R, coeficiente de regresión o que relación lineal. Luego tenemos aquí el coeficiente de correlación elevado al cuadrado, que sería nuestro coeficiente de determinación, un R cuadrado ajustado y un error estándar de la estimación. De estos cuatro datos, el que nos interesa es el R cuadrado ajustado. De hecho, no podemos trabajar con los anteriores porque los anteriores solo son útiles y son, se puede decir, precisos con respecto a una correlación de tipo simple. Nuestro caso es un caso de correlación múltiple y así que tendremos que usar R cuadrado ajustado. Hay que entender que cuantos más variables existen en la ecuación, el coeficiente de correlación lineal simple pues arroja un valor por demás exagerado con respecto al tema de la relación. Cuantos más variables independientes se agreguen al modelo, R empezará a acercarse más al valor de 1, sin realmente medir de manera efectiva la relación entre las variables. Por eso es necesario acudir a un cálculo que nos permita tener un R cuadrado ajustado, que es el que sí vamos a tomar en cuenta. Con el R cuadrado ajustado, pudiéramos decir que en realidad sí existe correlación, es muy probable, pero que en todo caso el modelo de regresión múltiple solo puede explicar el 66,8% de las variaciones en la resistencia. Es decir,
que el modelo es eficiente solo en el 66.8% de los casos en los que se puede aplicar. La segunda tabla que nos brinda SPSS es una tabla que se denomina ANOVA. En esta está el valor P que nos ayudará a hacer la prueba de hipótesis. ¿Referido a qué? ¿De veras podemos ajustar a un modelo múltiple los datos y teniendo como variable dependiente la resistencia? Pues por eso realizamos esta prueba de hipótesis. H0 dirá ρ igual a 0 y eso será afirmar que no existe correlación múltiple entre la resistencia y fuerza, potencia, temperatura y tiempo como variables independientes. H1 dirá lo contrario, que ρ es diferente de 0 y por lo tanto podemos afirmar que sí existe una relación múltiple entre la resistencia y las otras cuatro variables como fuerza, potencia, temperatura y tiempo. SPSS nos brinda el valor P. Este valor P viene a ser el que vamos a comparar con alfa. El valor P nos resulta un valor muy pequeño de 0,0000 y esto será menor que alfa, que vamos a considerar 0,05 y por lo tanto rechazaremos H0 como verdadera. Significa entonces que H0 es falsa y H1 verdadera. Y en consecuencia podemos afirmar que existe correlación múltiple entre la resistencia y la fuerza, la potencia, la temperatura y el tiempo. La respuesta a la pregunta si podemos o no ajustar un modelo de regresión lineal a estos datos será positiva y diremos que sí. Se puede hacer un ajuste de modelo de regresión lineal múltiple a estos datos. La tercera tabla que nos muestra SPSS es el resultado en el que nos da los coeficientes de la ecuación de regresión, pero a su vez también nos da los valores P con los cuales podemos decidir si alguno de los coeficientes beta 1, beta 2, beta 3 o beta 4 son diferentes de 0 o son iguales a 0. Entonces, mediante este proceso, vamos a dar respuesta a la segunda pregunta. ¿Alguno de los coeficientes BI son diferentes de 0? Pues para ello vamos a usar los valores P que están situados aquí, en esta columna. No sin antes tomar en cuenta la regla de decisión. Nuestra regla de decisión dice, si el valor P es menor que alfa, entonces significa que el BI que estamos analizando será diferente de 0. Caso contrario, será igual a 0. Entonces, vamos a partir con el primer beta 1, ¿no? El beta 1. Con beta 1, el valor P nos resulta 0,324. Si lo comparamos con alfa, veremos que este 0,324 valor P es mayor que alfa, que es 0,05. Por lo tanto, como es opuesto a nuestra regla, diremos que beta 1 es igual a 0. Pasamos a hacer el análisis de la segunda de las variables y en este caso vamos a trabajar con B2. Para beta 2, el valor P es 0,000. Por lo tanto, si comparamos con alfa, como estamos haciendo aquí abajo, diremos que valor P es menor que alfa. Por lo tanto, beta 2 es diferente de 0. En tercer lugar, hablaremos de la temperatura y en este caso trabajaremos B1 o beta 1. Y en este caso trabajaremos B3 o beta 3. Para beta 3, el valor P viene a ser 0,05, que si lo comparamos con alfa, va a resultar que es menor y por lo tanto diremos que para el caso de B3, beta 3 es diferente de 0. En el caso de la siguiente comparación será con B4, o sea, beta 4, y el valor P es 0,231. Por lo tanto, el valor P que tenemos, 0,231, es mayor que el alfa, que es 0,05, y por lo tanto diremos que en este caso, beta 4 es igual a 0. La respuesta a la pregunta que si algunos coeficientes BI son diferentes de 0, la tenemos aquí. Beta 1 y beta 4 resultan ser 0. Pero ¿qué implicancias tiene eso ahora para la pregunta número 3? ¿No? Donde me piden un pronóstico. De hecho, tendría que usar estos coeficientes para producir una ecuación de regresión y poder responder a la pregunta 3. Y más o menos la ecuación se vería de esta manera. Pero recuerden, hace un momento acabamos de encontrar que beta 1 es 0. Por lo tanto, el segundo factor de esta ecuación se elimina.
Lo mismo pasa con beta 4. Beta 4 también resultó ser 0 y por lo tanto el cuarto elemento de esta ecuación también tendría que ser 0. Por lo tanto, nuestra ecuación de regresión quedaría reducida a solamente utilizar las variables x2 y x3, que corresponden a las variables de potencia y temperatura. Entonces, significa que para mi ecuación de regresión, lo que es válido es solo considerar la potencia y la temperatura. Las otras dos variables han quedado fuera porque son iguales a 0 en la población. Así que, señores, vamos a buscar en los siguientes resultados que me presenta SPSS solamente cuando aparezcan los valores de potencia y temperatura. En los demás casos, daré por desestimado lo que haya calculado SPSS. Así que en la siguiente lámina, comprobamos lo siguiente. Que en esta tabla solo están presentes las variables fuerza y potencia. Fuerza y potencia. No corresponde a lo que buscamos. Luego tengo una siguiente tabla que me muestra que están presentes las variables fuerza, potencia y tiempo, pero que tampoco corresponde a lo que estamos buscando. En la siguiente también tengo variables como potencia, temperatura y tiempo, pero no es lo que nosotros estamos buscando. Nosotros buscamos potencia y temperatura. Bien, en el último cuadro que vamos a ver, sí están presentes solo potencia y temperatura. Quiere decir que este cuadro realmente es el que se refiere al modelo de regresión que vamos a emplear y que es válido, porque considera las variables x2 y x3. Para los que tenemos B3 y B2 correspondientemente para la ecuación de regresión. Entonces, ya que sabemos que aquí en esta última tabla se consideran las variables x2 potencia y x3 temperatura, seguro utilizaremos estas constantes B2 y B3 para construir nuestra ecuación de regresión, que se verá de esta manera. Menos 24,902 es el valor de la constante que nos da la tabla, luego 0,498 el valor de B2 y luego 0,130 que es el valor de B3, con x2 y x3 como variables independientes. Bajo este modelo ya podemos responder a la pregunta número 3. En la pregunta número 3 nos dicen que x1 vale 45, x2 100, x3 vale 170 y x4 18. Por lo tanto, en nuestra ecuación solo reemplazaremos los valores de x2 100 y x3 170. Lo que resulta en y igual a 46,998, que sería el resultado final que responde a la pregunta número 3 del ejercicio que hemos resuelto. Bien, entonces, en correlación múltiple se trata de averiguar qué variables son las que realmente producen algún efecto sobre la variable dependiente. Para nuestro ejemplo, nosotros solo tenemos a la variable x2, x3, potencia y temperatura, que realmente afectan la resistencia del pegamento. Por lo tanto, con estas dos variables pudiéramos hacer cualquier cálculo como el que nos piden hacer en la pregunta 3, cuando x2 vale 100 y x3 vale 170.